Vamos a disponer nuestro corazón. Nuestro pastor nos va a ministrar con la palabra. Gracias, Rubén. Dios te bendiga. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Esta noche es especial, como son todas las noches especiales, ¿no? Sobre todo, ¿por qué es especial? Porque el Señor está con nosotros. Eso es lo más importante. Muy bien, seguimos adelante con nuestros cultos de los días domingos. Dios nos ha bendecido durante todo este tiempo. Hace poco hemos tenido unas reuniones especiales, también así en modo virtual, allí en la ciudad de Trinidad, y fue muy hermoso estos días que hemos pasado junto a los hermanos de Trinidad. Y hoy vamos a seguir conversando acerca de este reino que está aquí en la tierra, el reino de los cielos, como Jesús dijo en la oración al Padre Nuestro, muy claramente dijo que sea tu voluntad, así como en el cielo, también sea tu voluntad aquí en la tierra. O sea que aquí en la tierra están los súbditos de este rey que están para obedecerle, y este reino, como es un gobierno, el gobierno de Dios, un gobierno teocrático, tiene sus estatutos, tiene sus leyes. Y vamos a hablar de una ley más de este reino. La pregunta que se hicieron los discípulos era: ¿quién es mayor? Hay una tendencia en el mundo de que el hombre o la mujer siempre quiere ser los mayores, lo más grande. Pero Jesús nos dice en el libro de San Mateo, en el capítulo número 20 de San Mateo, dice Jesús de esta manera, capítulo 20, versículo versículo 28. Él mismo se puso como ejemplo y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por todos. O sea que Jesús puso el mismo ejemplo, su misma vida como ejemplo, porque Él vino a esta tierra para servir. Y la pregunta era: ¿quién es el mayor? Cuando Jesús sabía que el Padre lo iba a engrandecer, sabía que había venido de Dios, se iba a Dios, que Jesús era lo más grande. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó un lavador, se ciñó con una toalla y se fue a sus discípulos. Y le dijo a sus discípulos: bueno, sáquense las sandalias porque yo voy a lavar sus pies. O sea, una actitud de humildad. El mayor sirve al menor. Así que Jesús allí se agacha, lava los pies de todos sus discípulos y dice: así como yo he hecho, ustedes también tienen que ser ejemplo de humildad. Ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. O sea, en otra palabra, si alguien quiere ser mayor, ese mayor tiene que ser el servidor. Ahora, por supuesto, hay una tendencia, y vamos a mirar en el libro de San Mateo, también, en el capítulo número 23, unas páginas un poquito más adelante. Dice el versículo 17 de San Mateo 23: el que es mayor de vosotros sea
dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Yo a veces pienso en los pastores de la iglesia. Si bien es cierto, los pastores de la iglesia son una autoridad espiritual en la iglesia, pero los pastores simplemente son siervos de Dios. Y dentro del reino, el pastor tiene que ser el servidor de la iglesia, el que sirve a la iglesia. No como el reino del mundo. Los reinos del mundo es muy diferente. Los reinos del mundo buscan su grandeza, que su nombre sea de renombre. Hay hombres que suben al gobierno y que a veces no quieren salir, quieren perpetuarse en el gobierno porque quieren ser grandes. Nosotros vivimos en países, entre paréntesis, democráticos, pero a veces también suele suceder en estos países medios democráticos que los hombres quieren hacerse grandes. Y ese cuidado, ese deseo, mejor dicho, de ser grande, no es de parte de Dios. Dios no invita a nadie a ser grande. Más bien Dios invita a todos, especialmente a nosotros, los creyentes, a ser chicos. Él es grande, pero el grande se hizo chico. El grande se anonadó, se hizo pequeño y habitó entre nosotros. Ahora, la Escritura muy claramente dice de esta manera. En el capítulo 18 de San Mateo, una página un poquito más atrás, de San Mateo 18, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es una pregunta, porque claro, quizá ardía en el corazón esa tentación entre los discípulos de ser grandes. Yo, por ejemplo, acá tengo internamente algunos discípulos y quizás a veces disputarán entre ellos también quién es mayor. A veces pensamos que el mayor es el que sabe más, el mayor es porque tiene más años de experiencia, el mayor es porque es el que tiene autoritarismo, autoridad, pero dice Jesús, eso no tiene que ser así. ¿Quién es el mayor entonces? Y entre ellos estaban discutiendo los discípulos, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Y Jesús qué hace? Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Y dice, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así dice claramente, que si no volvéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es mayor? El niño. O sea, en otras palabras, hay una tendencia humana de este mundo de querer ser grandes, de querer escalar, de querer llegar a un trono, de querer ser visto por todos. Eso es en el mundo. Jesús dijo muy claramente en uno de los textos de la Biblia, hablando de los reinos del mundo, no sé si es aquí en el capítulo 9, del libro de San Lucas. San Lucas, el capítulo 9, versículo 48, por ahí vamos a mirar. Que Dios nos ayude. Dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos nosotros, este es el más grande. Ahora, Jesús hablando de los gobiernos de este mundo, Él dijo, los gobiernos de este mundo tienen autoridad y quieren ser grandes.
Y a veces esa autoridad es autoritarismo. Y como dijimos al principio, y no quieren, parece, salir o dejar ese gobierno, no lo quieren dejar. Porque ahí aprovechan. ¿A qué aprovechan? A que ese orgullo, el orgullo humano, el orgullo materialista, el dinero y tantas otras cosas, eso lo mantiene en un nivel de estado emocional y por eso no quieren dejar, por eso no quieren dejar de gobernar. Pero en el reino de los cielos es diferente. Ahora, los gobiernos de este mundo, ¿de dónde sacan eso? ¿Y sabe de dónde viene? Eso viene desde un principio. Y para eso vamos a ir al libro de los principios, que es el libro de Génesis, donde nos habla todos los principios. La primer tentación que recibió el hombre en esta vida es querer hacerse grande. Y mire lo que dice en el libro de Génesis, capítulo número 3, versículo número 5. O vamos a leer el 4. Entonces la serpiente que era el diablo, llamada diablo Satanás, por supuesto, le dijo a la mujer en la tentación: no morirás, sino que sabe Dios, el día que comáis de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que aquí el diablo le estaba ofreciendo una grandeza, la grandeza terrenal, la grandeza del orgullo que existe aquí en la tierra. Porque él, el mismo Satanás, que era el lucero resplandeciente de la mañana, que era lleno de tantas bondades que Dios mismo había dado esas bondades a Satanás, un día también se enorgulleció. Y él mismo, lo dice el libro de Isaías, el capítulo 14, si usted busca en su Biblia, el mismo Satanás, en el libro de Isaías capítulo 14, dice que él, conversando a sí mismo, quería ser igual que Dios, o sea, buscar la grandeza, exclusiva grandeza, y ser alguien, él manda más, que no haya otro superior a él, que sea igual que Dios, que tenga supremacía, que pueda rendir a la gente, que pueda dominar a la gente, porque eso es cuando uno busca la grandeza. Y dice en Isaías, en el capítulo 14, dice: tú que decías, en tu corazón pensaba, en su corazón habla de Satanás, subiré al cielo, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero Dios ha prometido en su palabra que toda altivez será derribada, todo monte será convertido en un valle profundo. Ojalá, hermanos, que el orgullo de la grandeza no exista en nosotros, porque el orgullo de la grandeza nos va a llevar a ser diablos. El orgullo de la grandeza, de ser poderoso, de tener poderes en este mundo, le llevó a Satanás, que era el lucero de la mañana, a convertirse en diablo. Que Dios nos ayude. Y así los hombres terrenales, aquellos hombres de acá de esta tierra,
buscan ese camino de la dicha, de Satanás, de la grandeza. Buscan ese camino de grandeza, de bienaventuranza, en las cosas grandes, en hacerse grandes, pero se convierten en diablos. Dios dijo, en nuestro reino no es así. En este reino, si tú quieres buscar la grandeza, si tú quieres buscar la bienaventuranza, vuélvete chico, sé humilde. Y la recompensa de los humildes, la bienaventuranza de los humildes, del pequeño, ¿cuál es la bienaventuranza? Se convierten en divinos. Un hombre puede convertirse en divino, porque la Biblia dice que tenemos que ser, o vamos a ser, participantes de la naturaleza divina del Señor. Un hombre se convierte en participante de la naturaleza divina cuando somos niños. Porque si no os volvéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. ¿A qué niño se refiere? A ese niño quizás inconsciente, que acepta quizás lo inferior, acepta la humillación porque es niño en su inconsciente. Ese niño que es receptivo y que todo lo recibe sin estar demandando nada, que todo lo recibe sin pedir derechos de sí mismo, que ha perdido sus propios derechos porque es un niño y ¿sabe qué? Y obedece, aprende a obedecer, es receptivo. Ese niño que necesita una dependencia total de una madre, de un padre, porque es niño, para caminar porque se puede caer, para comer, para darle la comida a la boca, es niño. Así quiere Dios que seamos nosotros, que tengamos una dependencia total del Padre Celestial. O como decía mamá decía, cuando era niño era manejable, cuando era niño obedecía, hacía caso, pero yo cuando se hizo grande ya quiere ser independiente, ya quiere hacer las cosas a su manera, porque la grandeza de esta tierra nos lleva a convertirnos en demonios, pero la niñez nos lleva a convertirnos en divino, porque vamos a participar de la naturaleza divina. O sea que tenemos los dos extremos. El extremo de Dios, convertirnos en niños. El extremo del diablo, que fue su tentación antes de la creación del mundo. Subiré a lo alto, me haré grande, seré semejante al Altísimo. Y cuando estuvo Adán en la tierra, la primera tentación que le ofrece el diablo a Adán, le dice, bueno, si comes, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Como Dios, sí, como Dios. Pero tú no eres nada, yo no soy nada. Mejor es convertirnos y ser niños. Por eso Jesús le dijo al rico, a Nicodemo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, que si no sos como un niño, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Amén. O sea que tiene que haber un cambio total en tu vida, que todo orgullo sea aplanado, toda dependencia de ti mismo pueda pasar a una dependencia total de Dios. No es que yo voy a agarrar un niño aquí y el niño está allí con su cuerpito de niño y le voy a poner una cabeza de viejo. No se acepta la cabeza de viejo en el cuerpo de un niño. Tiene que haber un cambio total, la mentalidad, la mente, el pensamiento tiene que cambiar y tiene que ser como un niño. Amén. ¿Qué dijo Jesús? A un odre viejo no le va a poner
un parche nuevo, porque se va a hacer más grande la rotura. Qué importante, hermano, es cuando aceptamos ser como un niño. Como decía el poeta, como un niño quiero ser. Dejar todas esas costumbres viejas, porque ninguna cosa vieja, ningún pensamiento viejo, ninguna idea tuya vieja, discúlpeme la expresión vulgar de hablar, de decir viejo, pero lo viejo no sirve para el reino de los cielos, porque ninguna cosa vieja entrará en el reino de los cielos. Tenemos que convertirnos a Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas, y las cosas viejas, dice la Escritura, pasaron, todo lo viejo se queda a un costado, vienen las cosas nuevas. El bebé espiritual que nace en ti cuando entregas tu vida a Cristo, entonces eres un candidato preparado para ser partícipe del reino de los cielos. Acuérdate, uno de los estatutos de este reino es: el mayor sirve al menor. Uno de los estatutos de este reino es lo que dijo Jesús cuando lavó los pies a los discípulos, cuando él sabía que ya iba a tener toda su gloria, toda su majestad a favor de él. ¿Qué dijo Jesús? Dijo: ahora voy a lavar los pies de los discípulos. Y se agacha para lavar los pies a Pedro. Y dijo: como yo lavé los pies a Pedro, lavé los pies de Juan y de todos los discípulos, así tenéis que hacer vosotros. Tenéis que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Tenemos que participar de la naturaleza divina. Pero ¿cuándo vamos a participar de la naturaleza divina? Cuando seamos niños. Viejos no podemos. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que encontrar a Cristo. En el mundo está la tendencia de la grandeza. El mundo busca la grandeza. Los gobiernos de este mundo, Jesús lo dijo, no lo digo yo, Jesús lo dijo. Los gobiernos de este mundo, ¿qué buscan? Buscan grandeza. Pero nosotros tenemos que buscar ser niños, porque si no somos niños, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Qué le parece si oramos esta noche? Si podemos inclinar nuestra cabeza un momento de oración y decir: Señor, ayúdanos. Quita nuestro orgullo. Quita, Señor, aquello que todavía existe en nosotros, que se resiste, que es la carne, que es la tendencia que hay, que ha puesto Satanás en el primer hombre y en la primera mujer en la tierra, de que sus ojos iban a ser abiertos y que iban a ser como Dios, que ha sido su propio fracaso del enemigo, que quería subir y ser semejante al Altísimo. Ayúdanos a nosotros, si estamos en este reino, uno de los estatutos del reino, y si alguien pudiera preguntar entre nosotros quién es mayor, podríamos llamar a un niño confiado, un niño que depende de su madre, de su padre, para todas las situaciones de su vida, para comer, para beber, para vestirse, para caminar. Depende de papá, depende de mamá, que nosotros como niños podamos depender de este Dios. Entonces vamos a decir: Padre mío, Abba Padre. Amén. Dios le bendiga a todos y a cada uno. Amén.